La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía Frank, el personaje interpretado por Clint Eastwood en Los puentes de Madison, que él, que era fotógrafo, tenía la costumbre de parar en cualquier momento en carretera para anotar en un blog ideas que le venían a la cabeza. Si vosotros, como guionistas, sois como Frank y sois de esos que paráis para anotar cualquier idea que os viene a la cabeza, yo os recomiendo que las guardéis, porque nunca se sabe en qué momento podrían ser útiles para vuestro guión. Esto es La Isla de las Palabras. Comenzamos. Una página, un minuto. Bueno, pues empezamos aquí nuestra sección de Una página, un minuto, en la que, como sabéis, todas las semanas respondemos vuestras dudas de guión. Son esas dudas que nos hacéis llegar a través de notas de audio y que respondemos con la ayuda de nuestros amigos del sindicato Alma. Hoy está con nosotros Sara Antuña. Sara ha trabajado, entre otras muchas series, en Aída, en La familia Mata, Los hombres de Paco o De boca en boca. Ha participado también en la creación de la serie Luna, El misterio de Calenda, y es la creadora de la serie La víctima número 8. Acaba de escribir su primer guión de largometraje, El silencio del pantano, y es productora ejecutiva de la serie El vecino. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Miki. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Te tengo que adelantar que hoy tenemos preguntas de dos tipos. Tenemos algunas que a priori parecen bastante sencillas y otras que son un poquillo más complicadas. Cuando te parezca, empezamos. Cuando quieras. Venga, pues vamos a por ella. Esta primera nos la envía Paco, que nos habla desde A Coruña. Hola, soy Paco. Veo que los guionistas, sobre todo de series, utilizan pizarras y fichas de colores para trabajar. ¿Me pueden decir para qué se usan? Gracias. Bueno, Sara, pues nos pregunta Paco algo que, un elemento que usan la mayoría de los guionistas. Las pizarras y las fichas de colores, ¿para qué se usan? Pues mira, no todos los guionistas las usan y yo de hecho no tengo en mi casa ni pizarra ni fichas de colores, pero sí son muy útiles cuando trabajas en equipo, por ejemplo, y yo las he utilizado muchas veces. Se emplean sobre todo para tener siempre un registro, un gráfico visual de la serie completa. O sea, tú tienes una serie de 13 capítulos, por ejemplo, y en la pizarra haces una cuadrícula numerando los capítulos del 1 al 13. Mucha gente hace también en el otro lado de la cuadrícula los nombres de los personajes, por ejemplo, y así vas colocando en la pizarra con post-its de colores las diferentes tramas que tienen tus personajes. Por ejemplo, tienes una trama policíaca, tienes una trama de la relación de amor entre los dos protagonistas y tienes una tercera trama de la relación familiar de un coprotagonista. Entonces vas colocando, escribes en los post-its pues los diferentes avances de las tramas a lo largo de los capítulos. En plan, en el capítulo 1 aparece el cuerpo, en el capítulo 2 encargan a un profesional de otra ciudad que venga a resolverlo, en el capítulo 4 aparece otro hallazgo, hay un falso culpable, bla, bla, bla. Tú vas colocando los post-its a lo largo de la cuadrícula de color rojo, por ejemplo, y vas colocando esa trama del 1 al 13. Y luego las diferentes tramas también en papeles de otros colores, ¿no? Pues la de amor en azul, la de familia en verde, y así, de un solo vistazo, ves también si está proporcionado. Si tienes demasiada trama policial y muy poca personal, o a la inversa. Eso te permite también cambiar de sitio avances de la trama, por ejemplo, que has decidido que si descubrían una pista en el 3 te viene mejor que la descubran en el 2. No tienes más que despegar el post-it y cambiarlo en la cuadrícula y demás. Es bastante útil, la verdad, tener tu serie a la vista y poder abarcarla, digamos, de un solo vistazo. Ya digo que hay gente que no lo utiliza, yo en persona en mi casa no lo hago, pero en trabajo en equipo con otros guionistas sí. Correcto, vale, pues ahí está la respuesta para Paco. Vamos con la segunda pregunta. Esta nos la hace Manuel, que nos habla desde Avilés, y dice así. Hola, soy Manuel de Avilés. Tengo una duda, y es que en una de mis escenas mi protagonista empieza a recordar una conversación que tuvo al principio de la película y en su cabeza escucha así como frases. Entonces me gustaría que el espectador pues que también escuchara esas frases y que también, que lo hiciera, que las oiga. ¿Cómo indico eso? A lo mejor con una voz en off o algo así. Gracias. Bueno, esta es la pregunta que nos hace Manuel. Sara, ¿cómo indicamos las frases que el espectador está escuchando pero que en realidad están solo en la cabeza de uno de los personajes? ¿Cómo se indica eso? ¿Es una voz en off o qué es? ¿Qué es eso? Pues la intuición de Manuel es correcta. Yo por lo menos no hay una regla para hacerlo. Yo lo haría así. Pondría efectivamente en el encabezado de cada personaje, en el nombre de cada personaje, un voiceover, voz en off, lo que tu software de trabajo de guión te permite hacer, pero voz en off es perfecto. Lo único que sí haría es, previamente a eso, especificar en la acción que tu personaje está empezando a recordar una conversación que tuvo lugar antes. Por lo demás, eso, ponerlo como voz en off es perfectamente correcto, y si
las voces que oye el personaje incluyen la suya, si tienes un Manuel en esa conversación que es un recuerdo y un Manuel en el presente, en cuanto le quites el off, también estaría bien marcar por acción que el personaje ha dejado de escuchar esa conversación y ya se dispone a hacer otras cosas, ¿no? O que mientras la escuchaba hacía algo simultáneamente, pues lo mismo. Si pones se pierden sus recuerdos para marcar que se inicia esa conversación en off, puedes marcar un vuelve en sí, ¿no? O sale del trance, o sale del recuerdo, o lo que sea. Está bien marcarlo porque, bueno, para producción evidentemente no es lo mismo recuperar un flashback a lo mejor de una conversación que ya ha tenido que tener que poner a los actores a grabar frases nuevas. Es evidente, estamos en la norma que siempre comentamos aquí, que además de seguir las normas un poco estipuladas de guión, está bien siempre remarcar cualquier acción que pueda apoyar la comprensión del lector, ¿no? Del productor o del director de la serie o de la película. Vale, estupendo. Pues si te parece, Sara, vamos con la tercera pregunta. Esta nos llega de Cercedilla y nos la hace Paloma. Estoy diseñando una serie de intriga en la que me gustaría que los capítulos acabaran en alto. ¿Es recomendable meter un cliffhanger al final de cada episodio o es contraproducente? Muchas gracias. Bueno, Paloma nos pregunta por esa figura que suena tan rara, la del cliffhanger, pero que es tan habitual, sobre todo además yo tengo la sensación de que es cada vez más habitual en las series que vemos. Pues bueno, supongo que no digo nada que no sepa la mayoría de los oyentes, pero cliffhanger viene precisamente de la costumbre de dejar al protagonista colgado al borde de un acantilado al final de un capítulo en una serie y acabar con un to be continued, ¿no? Continuará. Y que estés deseando ver cómo se salva. Con el cliffhanger pasa una cosa, que siempre sabes que se salva. Es muy raro que no se salve, ¿no? Si la dejas en un peligro de muerte. Porque es tu protagonista y sabes que todavía quedan 4 capítulos. Al final no te quedas por ver lo que pasa, sino cómo pasa, ¿no? Es como, ¿y cómo se va a librar de este coche cayendo en picado hacia un barranco, ¿no? O similar. Si es recomendable o no, claro, depende mucho del género. En géneros como la sitcom, lo normal es que el final de cada capítulo deje las cosas exactamente como estaban, para que el capítulo siguiente pueda arrancar con un récord normalizado, digamos, y no con enfrentamientos a muerte entre tus protagonistas o con una muerte en la familia o algo por el estilo. En la intriga, hombre, casi siempre se deja algo en alto, ¿no? Porque tú quieres que tu espectador quiera seguir viendo la serie. Y para que el espectador quiera seguir viendo la serie tiene que tener preguntas sin responder. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Qué va a ocurrir entre estos dos? ¿Se enterará fulanito de que le están engañando o no se enterará? Pero tampoco pasa nada con, yo creo, incluso si tu serie es de intriga y es un thriller, por dejar un capítulo con muchas de las subtramas, digamos, ya cerradas. Porque si las has diseñado bien, habrá una trama horizontal fuerte que recorrerá toda la serie, toda la temporada, y que es la que el espectador querrá ver resuelta. Pasa también que hay que tener un poco de cuidado con la intensidad de los cliffhangers, porque si todos tus capítulos acaban con ¡chan, chan! La guillotina está a punto de decapitarle, al final el espectador dice, no sé, si no le va a pasar nada, si ya lo sé. O sea, si pones en riesgo a tus personajes, por ejemplo, claro, tienes que tener en cuenta que esos riesgos deberían tener alguna consecuencia en el capítulo siguiente. Claro, porque se puede cometer el error de abusar, ¿no? del número de cliffhangers, como a veces, por ejemplo, en televisión ocurre que se abusa del número de cebos. Y sobre todo canta mucho cuando son falsos, porque si tú tienes un cliffhanger que tiene consecuencias reales en el capítulo siguiente y se resuelve de una manera que deja al protagonista metido en un lío, pues perfecto, pero si te dedicas a cerrar cada capítulo con una falsa situación de peligro, o por poner un ejemplo, no tiene por qué ser en peligro, pero digamos entras en una habitación y encuentras un cuerpo, parece que ha muerto tu hermano y en el capítulo siguiente no está muerto, le pegaron con una porra y se levanta. A la tercera vez que hagas eso es como, mira, ir a reírnos al circo, ¿no? O sea, ya sé que no va a pasar nada. Así que bueno, yo no digo que no haya que usarlo, pero siempre he tenido en cuenta el tono de la serie, el género de la serie y también la capacidad para que el espectador quiera ver lo que pasa, pero no quiera verlo en plan, vaya morro que tienen. Sí, que no se sienta un poco estafado, ¿no? En ese sentido. Vale, estupendo, pues ahí está la respuesta para Paloma. Vamos, si te parece, Sara, ya con la última pregunta. Esta nos la hace Fátima, que nos escucha desde Benasque. Hola, quería que me explicarais qué es un mapa de tramas y cómo se construye. Bueno, Sara, pues antes hemos estado hablando de la pizarra, de las fichas de colores, y nos comentabas, precisamente nos hablabas de las diferentes tramas. No sé si eso es exactamente lo que es el mapa de tramas. Un mapa de tramas, por decirlo de manera, digamos, rápida y concisa, es que si tú tienes una temporada, una serie, ¿no? Una temporada de 6 capítulos, tú tienes que saber lo que ocurre en los 6 capítulos. Esto que se dice a veces es que los guionistas no sabían cómo acabar, es rarísimo. Lo normal es que antes de ponerte a rodar, por supuesto, ya sabes cómo va a acabar perfectamente. O sea, tú tienes una serie que son una serie de personajes enfrentados a unos conflictos concretos que van avanzando, girando y demás hasta llegar al final.
y tú tienes que saber todos esos pasos. Si tú tienes una trama, de nuevo, pues de intriga o de thriller del tipo de a fulanito lo han secuestrado, pues tienes que saber los pasos que sigue ese secuestro hasta su resolución, buena o mala. Cada trama normalmente no vive en solitario. Hay series que solo tienen una trama, pero lo normal es que haya más de una. En algunos casos incluso lo que llaman multitrama, ¿no? Pues como en una sitcom que puedes tener 2 tramas principales y lo que llaman un running, ¿no? Una trama muy cortita que tiene muy pocos avances y que suele ser un alivio cómico o algo por el estilo. Veamos, tengas o no multitrama, lo normal es tener más de una trama. Pues como antiguamente en el teatro, ¿no? La de los criados y la de los señores. La de los señores son grandes sentimientos y muy épica, y la de los criados es un alivio cómico. Bueno, en cualquier caso tienen tramas horizontales que recorren toda la serie, que se resuelven, arrancan el 1 y se resuelven en el 6, y también puedes tener tramas autoconclusivas que se plantean y se solucionan en el mismo capítulo y normalmente no dejan un récord fuerte para el siguiente capítulo. Bueno, pues todo eso hay que organizarlo desde el minuto 1. Es lo primero que haces en cuanto tienes tu serie diseñada con tus personajes, tu premisa, sus conflictos y demás. Tienes que tenerlas ordenadas y para eso utilizas el mapa, y es lo que hablábamos antes de la pizarra. Tú tienes tu pizarra, haces tus cuadrículas, colocas tus post-its para tener claro dónde ocurre cada cosa, en qué capítulo ocurre cada avance, y lo tienes muy presente. También te digo, todo lo serio y lo organizado que suena a tener un mapa de tramas, que lo es y que es muy útil, se viene abajo cuando empiezas a desarrollar la serie de verdad, porque se caen un montón de cosas. Pues de repente tenías un personaje que, bueno, no le estabas dando mucho juego, pero resulta que en un capítulo, por lo que sea, te has venido muy arriba y ese personaje desarrolla una faceta que mola un montón y tú dices, vale, vamos a quitar toda la subtrama de la adopción del perro y vamos a meter la trama de fulanito tiene novio y está intentando casarse sin que sus padres se enteren, ¿no? O lo que sea. Al final el mapa de tramas se puede caer, y yo he trabajado en series donde estábamos desarrollando un mapa de tramas durante un tiempito, un mes y pico, y llega el productor ejecutivo y lo tira entero, porque ha hablado con la cadena y la cadena quiere menos misterio y más comedia, o menos thriller y más que sea. Entonces, bueno, pues nada, lo quitas, despegas tus post-its y vuelves a empezar. No sé si ha quedado claro lo que es el mapa de tramas, pero eso, viene siendo el índice de tu serie. Ha quedado clarísimo. Yo, de hecho, me quedo con esa idea de que, bueno, que está muy bien tener el mapa de tramas para tener una organización a priori, pero que también hay que ser flexible y saber que eso puede ir variando, y de hecho que muchas veces cuando uno está escribiendo un guión, la idea inicial y la idea final no se parecen absolutamente en nada, y hay que tener esa apertura de mente, y hay que saber que eso es parte del proceso, ¿no? Sí, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. O sea, tú podrías escribir una serie sin utilizar un mapa de tramas, y hay gente que lo hace. Yo no lo recomiendo porque está bien tenerlo organizado y colocado y que sepas muy bien en todo momento dónde estás, pero vamos, que es una herramienta, no en el momento en el que deje de serte útil la desechas o, bueno, la usas como puedas, ¿no? Como todas las herramientas que tenemos a la hora de escribir. Bueno, pues con esta última pregunta hemos llegado al final de la sección. Sara Antuña, que ha sido un lujazo tenerte hoy con nosotros aquí, y te doy las gracias por habernos acompañado en la Isla de las Palabras. Muchas gracias, Miki, y enhorabuena por el podcast, que está teniendo muy buena acogida y que es muy útil, la verdad. Gracias. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. Secretos de guionista. Hola, soy Enric Pardo, soy guionista de programas de televisión, de cine, de series de ficción. Quizás me conozcáis por los stories aspiracionales que subo en Instagram, o por haber escrito los guiones de Mira lo que has hecho, Arroz Cuat, Animals o Tu cara me suena, entre otros. Tengo una pequeña oficina en casa, pero a veces también me voy al salón, a la terraza. De vez en cuando también me toca ir a las sedes de las productoras en las que trabajo a hacer reuniones. Y en ocasiones también voy a La Pescadería, que es un coworking de productoras de unos amigos, donde me dejan escribir y gorrear cafés a cambio de hacerles algún análisis de guión y permitirme así poderme relacionar con otros seres humanos e intercambiar afectos. Me centro mucho en la escritura y pueden pasar cosas alrededor mío que no me doy cuenta. Una vez incluso hubo un pequeño conato de incendio en una productora y fui el último en enterarme, y estuvieron riéndose bastante de mí durante bastantes meses. Para mí escribir es un momento feliz. La gente que me ve escribir dice que aporreo mucho el teclado y es verdad. Me gusta sentir esa emoción de acribillar la tecla, ¿no? Creo que de alguna manera el ritmo,
el tempo, la música de las ideas se traspasan la intensidad de la escritura. Cuando estoy en oficina suelo utilizar playlists de bandas sonoras de cine. Especialmente me estimulan las bandas sonoras de jazz de las películas de Woody Allen. No sé hasta qué punto influye la música en lo que escribo. Me gustaría abrir debate con otros escritores y guionistas al respecto. Si sienten que la emoción de la música se traspasa a lo que escriben, o si soy solo yo que me hago estas preguntas existenciales para darle cierta importancia. Toda la vida fui un ser nocturno hasta que me convertí en profesional y tuve que amoldarme a horarios de oficina. A veces pienso que sería mejor escritor si por contrato obligara a las productoras a trabajar en horario de noche. De hecho, una idea que me parece muy interesante sería la de contar la historia de un escritor, un artista, un guionista que cree que ha perdido su inspiración porque le están obligando a trabajar de día y después de mucho insistir consigue que sus jefes le dejen trabajar de noche y entonces le sobreviene un bloqueo creativo. Decía Joan Didion que la capacidad de apuntar algo cuando se te ocurre es lo que marca la diferencia entre ser capaz y no ser capaz de escribir. Y estoy bastante de acuerdo con esto. Así que sí, soy ese tipo que de repente es capaz de parar lo que sea que está haciendo para apuntar una chorrada en el móvil y olvidar que tiene una lubina en el horno o que le has dejado a tu bebé en casa. En esta profesión la verdad es que estamos todos locos de remate. Pues nada, un beso a todo el mundo, un abrazo, feliz verano y que tengáis buena escritura. ¿Sabías que el guión de Parasite se inspira en las vivencias del director Bong Joon-ho, que había trabajado como maestro en casa de una familia acomodada en Corea del Sur? Él mismo ha confesado que se sentía un intruso dentro de aquella familia. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Ya sabéis que en la Isla de las Palabras nos gusta acercaros historias reales que puedan inspirar vuestros guiones. Y por eso, hoy hemos invitado a Eduardo Cabrera, que es periodista y escritor, y es además el autor de la novela O'Daly, historia de un irlandés. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado y gracias por invitarme. Yo me he puesto en contacto contigo porque tu libro relata una historia que creo que perfectamente podría interesar y ser llevada pues al cine o a la televisión. En definitiva, convertirse en un guión. Es la historia del primer ayuntamiento de España, cuyos miembros eligieron los ciudadanos. Todo parte del nombre de una calle que está en una localidad española y que tiene un nombre irlandés, pero casi nadie sabe ni quién fue ese irlandés ni por qué le pusieron su nombre a una calle. ¿Cuál es esa calle, Eduardo? Bueno, es una calle, es la principal calle de Santa Cruz de la Palma, que es la capital de la isla, y que tradicionalmente siempre se la ha denominado calle real, cuando su nombre, y así consta en la propia calle, es calle O'Daly, que es el nombre de este irlandés, pero claro, luego la continuación de la calle es Anselmo Pérez de Brito. Son dos nombres unidos por esta historia, ¿no? Y se le concedió a principios de los años 70 por el propio ayuntamiento en reconocimiento a ese movimiento que lideraron los dos, que fue el hecho histórico, ¿no?, que se narra en este libro. Claro, porque ese movimiento que protagonizaron estas dos personas, que ahora dan nombre a esas calles, Eduardo, parte de un hecho histórico previo. ¿Cuál es ese hecho? Habremos oído hablar del motín de Esquilache. Ese motín se produce por una crisis de la papa, una hambruna, que tuvo lugar en todo el territorio nacional. Y a partir de ahí, el rey, entonces Carlos III, permite que por primera vez en los ayuntamientos hubiese una representación de los ciudadanos. Ese hecho singular y único, como describen los historiadores, tiene su pistoletazo de salida en la isla de La Palma, cuando se convierte en el primer ayuntamiento de toda España elegido todos sus miembros por el propio pueblo. Habría que meterse en desnudarnos un poco, ¿no?, de los pensamientos del siglo XXI, trasladarnos a la época para entender la valentía que tenía enfrentarse al propio rey, a Dios, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y eso se rompió por primera vez en toda España, en la isla de La Palma, 16 años antes de la Revolución Francesa, con el que se conoció como Pleito del Común, que lo lideraron este irlandés, Dionisio O'Daly, y ese abogado palmero, Anselmo Pérez de Brito. Bien, tú te enteras de quién es efectivamente Dionisio O'Daly, que es quien daba nombre a esa calle, y sales a buscarlo, y coges y te vas a Irlanda a buscarlo. ¿Y qué te encuentras allí?
Pues que no existe. Dionisio Dali no existe. Y fue toda una aventura también, porque, claro, si volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, la historia hay que trasladarse a la época en la que tuvieron lugar los hechos para poder entenderla. Dioniso está castellanizado, es Denis, es el nombre irlandés de Dionisio. Nosotros aquí lo conocemos como Dioniso o Dali. O'Daly no existe, existen Dailies. Denis Dailies sí existen en Irlanda. Él nació en la ciudad de Cork. Sí. Y sucede que a finales del siglo XIX, precisamente hay una gran hambruna en Irlanda, que es cuando se produce también una diáspora, un éxodo de irlandeses por todo el mundo. Y ante esa hambruna fallece la mitad de la población, la otra mitad se ve obligada a emigrar. Y la corona británica les dice, bueno, si ustedes quieren comer, yo les voy a dar de comer, pero todo el que tenga un apellido irlandés tendrá que cambiárselo y hacerlo un apellido inglés. Y de ahí aparece el O'Daly y se convierte en Daly. El apóstrofe y la O es como hijo de Daly. Y por eso no existe un O'Daly en Irlanda, pero sí existen los Dailies, que son efectivamente descendientes de esta familia de Dionisio Dali, que fue el comerciante que llegó a La Palma. ¿Y cómo es posible que cuando tú fuiste allí poca gente tenía conocimiento de este hombre? Porque estamos hablando de alguien que hizo una acción heroica, pero es curioso que en su lugar de origen nadie lo sabía. No lo sabíamos nosotros, que paseábamos por esa calle todos los días. Es que yo creo que por eso este tipo de historias es necesario rescatarlas, ¿no? Y contarlas, primero por cultura general y segundo porque es un hecho histórico que merece ser contado, bien a través de la literatura, bien a través del cine, del teatro. Yo creo que es una función que todo el sector de la cultura en general tiene ese deber ético, si quieres, de rescatar estos episodios olvidados que tienen un valor muy importante, porque creo que para saber quiénes somos necesitamos saber de dónde venimos. A mí, a raíz de tu libro, se me ocurren dos posibles guiones. Una, la propia historia de Dionisio O'Daly, pero la otra historia que se me ocurre a lo mejor podría ser la del periodista, en este caso tú, que sale a la búsqueda de la historia. ¿Cuál de las dos tú verías como más cinematográfica? Yo sin duda la de O'Daly, porque la historia del periodista quizás a lo mejor sería más documental, ¿no? El cómo se fue a buscar y cómo se tejió toda aquella maniobra. Pero la historia de O'Daly, hemos visto series de televisión incluso también, ¿no? Isabel, el Ministerio del Tiempo, La Peste. Al final, yo creo que la literatura y el cine son la mejor máquina del tiempo. Es la mejor máquina del tiempo para trasladarnos a aquellas épocas, vivir en aquellas épocas, olerlas también y entender nuestro pasado. Yo creo que la historia de Dionisio O'Daly en ese siglo XVIII merece la pena, y además es una historia bárbara, ¿no? De, enfrentarse al poder establecido, conseguir cambiar las cosas, ¿no? Esa es la historia del pleito del común, la historia de O'Daly, de Anselmo Pérez de Brito. Es decir, no me gusta el sistema establecido, quiero cambiarlo y me pongo a ello, ¿no? Esa es la historia de O'Daly. Después de tu libro, ¿te encuentras con gente en La Palma que ahora sabe por qué esa calle se llama así? Esa es una grandísima satisfacción personal, fíjate, porque la intención como persona inquieta y curiosa era rescatar ese capítulo de la historia. Y desde la publicación del libro, en marzo de 2019, surge una situación curiosa, y es que los comunicados de prensa del propio Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que antes hacían referencia a la calle real número tal, ha cambiado. Ahora dicen calle O'Daly número tal. Y también la satisfacción de quienes han leído el libro, decir, oye, yo no conocí esa historia, ahora la conozco. Pues Eduardo Cabrera, ahora gracias a ti muchos de los vecinos de La Palma saben por qué esa calle, O'Daly, se llama así, pero también ahora hay muchos guionistas y muchos productores o directores de cine que saben que ahí tienen una historia que puede llevarse al papel, al guión y por ende también a la pantalla. Eduardo Cabrera, gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Miki. Tips de guión. Para hacer una gran película necesitas 3 cosas: el guión,
el guión y el guión. Alfred Hitchcock. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Hay películas que sobreviven a las situaciones más complicadas, incluso algunas como la crisis del coronavirus. Es el caso, por ejemplo, de la saga de Padre no hay más que uno, que se mantiene en forma en taquilla, aquí en España, pese al descenso dramático de todos los ingresos cinematográficos. La que para muchos es la última película de Santiago Segura, para nosotros es sobre todo la última película de una guionista, de una mujer con una trayectoria larguísima. En cine ha hecho estas dos películas, las películas de esta saga, también Sin rodeos o Mujer tenías que ser. Y para televisión, entre otras muchísimas, ha hecho El Club de la Comedia, Con dos tacones o José Mota presenta. Marta González de Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Yo decía que uno de los secretos de esta saga es que la ve un niño y le apasiona, pero la ve un adulto y también pasa un rato súper entretenido. Yo no sé si cuando la escribisteis lo hicisteis originalmente con esa idea. Sí, no la escribimos pensando en los niños. Yo, desde luego, mi mentalidad siempre fue hacer la peli que a mí como adulta me divertiría. Y entonces, para nosotros lo que ha sido flipante y a mí me encanta es que los niños hayan conectado tanto y les guste tanto y se haya generado un fenómeno fan en los niños, porque es que creo que muchas veces subestimamos la inteligencia del niño, ¿no? Y realmente él siente, o sea, cualquier niño que ve la peli la siente suya y los adultos se dan cuenta que realmente el público objetivo son los adultos también. Entonces a mí me ha hecho especial ilusión conectar con la mente de los niños, porque además antes de escribir esta peli siempre había pensado que era de lo más difícil. De verdad que yo lo había pensado muchas veces. Yo me he dedicado muchos años a la comedia siempre, pero nunca había escrito un producto como este. Y era una cosa que de verdad siempre me fascinaba. Digo, cómo desde el adulto eres capaz de conectar con la mente de un niño. Y cuando ha ocurrido me ha parecido magia. Estoy encantada. Pero ¿y cómo lo habéis hecho eso? Es decir, cuando uno se siente a escribir y tiene que escribir las líneas de los niños, ¿en qué se basa? ¿En qué se documenta? ¿Cómo se mete uno en esa cabeza? Claro, yo lo que he intentado es justo lo que tú has dicho. Pensar como piensa un niño. De entrada, a mí uno de los retos más interesantes de esta película me parecía crear 5 niños y que fueran 5 niños diferentes. Como sabrás, Padre no hay más que uno proviene la idea original de un padre en apuros que se queda solo con los niños de una peli argentina, ¿vale? Sí. Entonces, a partir de ahí lo creamos absolutamente todo. Los personajes no tienen nada que ver, ni siquiera son el mismo número de niños, todos los gags, cada chiste, todo es absolutamente original, creado por nosotros. O sea, solo utilizamos la idea de padre en apuros con un montón de niños. Entonces, para mí era muy importante que cada niño tuviera su propia personalidad, que no fuera una manada de niños que por acumulación generan lío, sino que cada niño tuviera su propia personalidad. Y encima pues nos metimos en el lío de que fueran 5, que son un montón, ¿no? Entonces el truco fue pensar como piensa un niño. Por eso la peli tiene como cierto surrealismo, ¿no? En el personaje, por ejemplo, de pues Carlitos, que es el que se hace preguntas más... Y me encantó el ejercicio de que funcione, ¿no? De que realmente pues parezcan planteamientos que sería un niño. Y ese fue el truco, pensar distintos tipos de niño, pero siempre pues eso, como yo creo que a lo mejor también ayuda el hecho de ser humorista, cómico, dedicarse al guión de humor. En realidad nos toca toda la vida de adultos hacernos preguntas de niño, ¿no? Y preguntas un poco absurdas y ver la vida desde otro punto de vista distinto. Entonces yo creo que eso te mantiene en esa actitud de infantil, que luego a lo mejor sí que ha ayudado para escribir personajes infantiles. En la técnica pura del guión, en esto que estamos hablando, de escribir como los niños, no solo como pensar como ellos, sino también hablar como ellos, yo no sé si has hecho, por ejemplo, algún truco como irte a la puerta de un colegio o fijarte en cómo hablaban los niños que tengas alrededor e ir apuntando sus formas de hablar.
Pues mira, en esta peli especialmente sí que ha sido muy importante el trabajo de campo, digamos, porque además Santiago sí, tiene 2 niñas, pero yo no tengo ni marido ni hija. Digo ni marido porque también había que crear el personaje de Javier desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Claro. Claro, ni marido ni hijos. Y entonces para mí era doble reto. Entonces yo sí que hice un trabajo de campo muy exhaustivo de irme, pues no a las puertas de los colegios, pero sí a las casas de mis primas, a quedarme un fin de semana con las niñas, a hablar mucho con las niñas de las distintas edades que están en la película, saber lo que les gusta, saber los adolescentes que ven, que no ven, cómo piensan, los niños pequeños igual. Entonces a mí lo que más me ha halagado de esta peli es que los padres me digan, es que es tal cual, es que parece que te has metido a vivir en nuestra casa, ¿no? Entonces eso me parece lo más bonito, porque yo creo que el éxito de padre tiene mucho que ver con la identificación de la gente, ¿no? Con que lo que está viendo es su día a día real. Y efectivamente eso fue a base de escuchar mucho y de ver, por ejemplo, me acuerdo para crear un poco el personaje de Santiago, yo en concreto me basé mucho en el marido de mi prima, que es así, el concepto marido-cuñado que utilizamos en la película salió un poco, que es un desastre, es informático. De hecho, Javier en la película, el personaje de Santiago, es informático por él, ¿no? Porque son un perfil de hombre o de mujer, muy metido en su historia, ¿no? Y yo siempre veía al marido de mi prima con el ordenador en el sofá como diciendo, no, yo estoy presente, yo estoy aquí, pero nada de lo que ocurre a su alrededor se está enterando, ¿no? Y luego lo recreamos literalmente con Javier allí en el sofá con el ordenador sin atender a nada, ¿no? ¿Qué le ha parecido a tu cuñado la película? Le ha encantado, porque, bueno, es que es muy orgulloso, ¿sabes? Porque le decía a todos sus compañeros, ir a verla, que soy yo. Como buen cuñado ni siquiera es consciente de la crítica, sino que es él. Muy bien. Nos estabas contando un poco de dónde partió la idea, de cómo os documentasteis, pero yo quería saber ahora, en la práctica, cómo escribisteis la película entre Santiago Segura y tú. ¿Cómo hacíais? ¿Poníais en común las ideas y luego se iba cada uno a su casa? ¿Escribíais juntos? ¿Cómo hacéis eso? Sí, pues mira, nosotros nos reunimos unas horas al día juntos. Hacemos brainstorming, nos contamos lo que cada uno ve, sobre todo nos reímos mucho y de lo que nos vamos riendo y de las cosas que que los dos decimos, ay coño, esto qué bueno y tal, lo vamos apuntando y luego dándole forma. Es muy intuitivo, o sea, tenemos una forma de trabajar muy intuitiva. Y pues eso es lo que nos va gustando. Él piensa cosas en casa, entonces me llama y me dice, oye, que he pensado esto. Yo igual, al revés. Yo mi forma de escribir siempre ha sido como, o sea, que todo lo que vaya pasando sea divertido, ¿no? Que cada escena te lleve a la siguiente, de manera que, no sé, como una muñeca rusa, porque claro, en cine no es lo mismo que escribir un sketch divertido suelto, ¿no? Cada escena tiene que estar al servicio de una trama, son como muñequitas rusas, pero yo creo que si vas haciendo que ninguna escena sea baladí, ¿sabes? Ninguna escena sea para... No, es que tengo 4 chistes buenos en la peli que a veces... Yo solo lo veo a veces en el cine, me parece un poco injusto. Yo que he hecho mucha televisión, me parece un poco injusto en contra de la televisión, la muchísima exigencia que tenemos en tele, y a veces en cine se tiene menos en el sentido de que con que una película tenga 4 chistes buenos ya se considera una buena comedia, y sin embargo en televisión hay que estar todo el rato Entonces nosotros intentamos imprimir en ese sentido un ritmo televisivo, es decir, que no... Se nota. Claro, no es como tengo 4 chistes a lo largo de la peli y con llegar a ellos me basta, ¿no? Yo intento que cada escena pudiera ser la escena de la peli, luego te sale o no, y evidentemente siempre en una película hay escenas estrella y otras que son más de paso, pero que tratar cada escena con el mimo de que no sea de paso, ¿no? Y bueno, y un poco así, nosotros pensamos, bueno, pues si lo que va pasando y lo que se va diciendo a nosotros nos divierte, pues confiar en que le va a divertir al espectador, ¿no?
Entre esos elementos, como los gags que nos decías, la estructura de la película, la estructura del guión, también hay ciertos elementos muy claros. Yo quería preguntarte si realmente, como me ha parecido a mí, el antagonista de la película son los miembros de los chats de WhatsApp de los colegios. Que ahí estoy yo liderando como actriz. ¿Me reconociste, no? ¿Como actriz o no? Totalmente, claro que sí. Sí, yo creo que fue un hallazgo el tema de los chats, que fue lo primero que en el trabajo de campo salió a la luz, porque claro, los padres viven todo el día pendientes, ¿no?, del chat. Entonces, pues por ejemplo, yo creo que fue uno de los elementos claves, porque era totalmente reconocible para los padres estar completamente sometidos todo el día al chat, ¿no? Y las madres con las que hablaba coincidían en eso, y además eso, pues el tormento que es, que además todo el mundo interviniendo para decir lo mismo, y cómo se crea una especie de secta en la que si no estás metido en ese ajo, eres como el apestado, ¿no? Entonces es lo que quisimos recrear con el aquelarre de madres, así en trío, como brujas en contra de él, que representaban pues todo lo que él no era, ¿no? El control de la situación y sí. Es que me gustó mucho el detalle que venía, porque yo, bueno, hasta ahora por lo menos nunca he intervenido en estos grupos, pero en compañeros y compañeras de trabajo que me los enseñaban, una de las cosas que más me sorprendía era la necesidad de responder un mensaje para decir, no, yo no lo tengo. Es decir, ¿alguien ha visto el abrigo? No sé, no, yo no lo tengo. 17 mensajes para decir que no. Dice, pues no digas nada. O sea, eso me pareció brillante, porque decía, ves que esto rompe cualquier lógica. Claro, o sea, porque precisamente el que lo tenga ya ni te enteras de tantos mensajes que tienes ahí, ya ni lo miras. O eso, ¿no? Cuando el niño se pone malo, que se mejore 500.000. Y si tú no contribuyes a engordar el chat, entonces eres el apestado socialmente, ¿no? Hay un universo ahí que yo descubrí gracias a esta peli que me parece fascinante por completo. Yo no sé si hemos hablado de que había una idea inicial. ¿La película tiene algún tipo de moraleja? A ver, nosotros siempre intentamos, y hablo por los dos porque aunque hasta ahora no hemos trabajado juntos, yo sé que Santiago por su parte y yo por la mía así lo hacemos. Yo creo que el humor es un arma muy importante para decir cosas importantes y hacer zascas, ¿no? Entonces yo sí que siempre pienso que hay que decir cositas, y nosotros pues creo que en esta peli se dicen varias cosas diferentes, ¿no? Se habla de la necesidad de que participen los dos padres, porque pasa una cosa curiosa, y a mí, mira, cuando fui al programa de cine de Tolentino en Radio 3, sí. Él me criticaba, que decía, no, porque es que se basa en un tópico, la película parte de un tópico que no es real, que es que los padres no están implicados. Y si te soy honesta, cuando yo empecé a documentarme, pensaba lo mismo, que es lo que le explicaba a él. Digo, yo decía, hombre, esto ya no es así. Pues cuando yo empecé a documentarme para la peli, es cuando me di cuenta de hasta qué punto sí es así. Y entonces me callé la boca, dije, no, es que sí es así, porque el 110% de las familias que entrevistaba, con las que hablaba, era lo que refleja la película. O sea, realmente, evidentemente que hay muchos padres que sí, porque esto es siempre el not all men, ¿no? Sí, está claro. Obviamente que hay padres que sí, es más, padres que ellos solos son los que se encargan de todo. Pero la realidad social muy mayoritaria es que realmente es la madre sobre la que recae todo. Y que la peli sí refleja eso, y que pasa en un porcentaje todavía altísimo. Entonces, sí que es muy importante reflejarlo, porque no es el tópico solo para hacer reír, no, es que es lo que sigue ocurriendo. Y luego, por otra parte, pues a mí hay determinadas pinceladas en la peli, en puntos concretos que a mí me gustan mucho, pero que no soy yo, está feo que yo lo diga, Dilo. de aparte de ese mensaje general. Bueno, hay un momento con Carlitos que a mí me encanta cuando la gente lo destaca, porque sí que tenía la intención muy clara de que llevara un mensaje integrador en la educación de los niños, cuando Carlitos le dice es que no quiero hacer spoiler, pero en la conversación que tienen en el coche al final, cuando Javier le pregunta por qué le pega tanto al chino, que es mi hijo en la película, ¿no? y la conversación que tienen, porque además crees que va a ir por un sitio y luego hay un zasca, ¿no? Al propio espectador, que su propio prejuicio le ha hecho pensar
que la cosa va a ir por un sitio y va por otro. También me gusta también un detallito, una frase que le dice Rosaura, que es la empleada del hogar, de que también, ¿no? Cuando le dice que él le dice, pero Rosaura, ¿qué está haciendo usted? Que no doy yo abasto. ¿Usted qué hace en esta casa? Y ella le contesta, pues perderme la infancia de mis hijos para que usted pueda perderse la de los suyos. Y bueno, pues cositas así, o sea, la peli está salpicada pero siempre yo creo que todo lo que se dice tiene que decirse con humor y tal, que es la forma más poderosa de decir las cosas y que realmente te lleguen, ¿sabes? Que te hagan ese zasca cerebral, ¿no? Uh-huh. Pues evidentemente lo habéis conseguido. Por último, quería preguntarte una cosa. Si el personaje de Santiago Segura, en lugar de ser informático, como es en la película, fuera un guionista, ¿habría cambiado mucho el cuento? Pues mira, seguramente no mucho, porque los guionistas también tenemos, ¿no? Esa vida de estar en nuestro mundo y tal. Seguramente no. Tendría que preguntar a muchos guionistas, compañeros que tengo con niños pequeños. Pero bueno, supongo que no lo sé hasta qué punto los guionistas con niños, como si es verdad que tenemos ese componente de informático, de estar en nuestro mundo, pero luego también ese componente de contar historias, de tener la mente en ¿sabes? No sé, yo tengo Dani Monedero, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, que es un guionista amigo mío, que tiene 2 niños, y yo le veo muy, pues que lee mucho con los niños, que les lee mucho, les cuenta muchas historias. Es decir, hay un componente que yo creo que une a los padres guionistas con los niños desde un sitio creativo, ¿no? Uh-huh. La película todo el mundo la identifica como la última película de Santiago Segura, pero yo decía al principio que para nosotros es la última película de Marta González de Vega. ¿A ti qué te parece eso? El tema el que hablamos siempre de un poco de la invisibilidad del guionista. ¿Qué crees que tenemos que hacer para que eso vaya cambiando? Sí, mira, yo estoy súper comprometida con eso porque me parece francamente injusto y lo digo en todas partes que puedo. De hecho, yo presenté y escribí con Marcos Mas la primera gala de premios de guión del Sindicato de Guionistas de Alma el año pasado, y hablamos mucho de esto y hacemos un chiste que yo luego lo reconstruyo siempre que me preguntan por esta cuestión, porque me parece que es muy gráfico, que es que todos los grandes dramaturgos de la historia, que han pasado la historia y que estudiamos en la historia de la literatura como imprescindibles, pues y estudiamos, y Calderón de la Barca y Cervantes y Shakespeare, si todos ellos hubieran vivido en nuestros tiempos, lo más probable es que hubieran sido guionistas, ¿no? Y ahora nadie sabría quiénes son. Y a mí me gusta mucho remarcar eso para que la gente caiga, ¿verdad?, hasta qué punto es absurdo. Y en la gala decíamos, si Shakespeare hubiera vivido en nuestros tiempos, ahora iríamos al cine a ver Hamlet de Mario Casas. Y claro, y Shakespeare no sabría nadie quién es. Entonces me parece una forma muy gráfica de que la gente cobre conciencia de la importancia del creador. Y en teatro, el creador y las obras siempre han sido del escritor. Y en el cine se ha pasado a convertir las películas en del director. Antes era de la estrella. El hecho de que hayan pasado a ser del director en muchos casos es una conquista que consiguieron en su momento los propios directores, porque antes las pelis eran de las estrellas. Entonces yo creo que ahora el guionista tenemos que hacer un trabajo para ocupar también nuestro lugar, porque a mí me parece desproporcionadamente injusto que el guionista no exista, porque realmente, honestamente, y lo defenderé aunque yo me volviera directora en un momento dado, la labor de creación de la nada es del guionista. Entonces, a mí me parece muy injusto que las pelis sean del director y que el guionista esté desaparecido. Es más, yo creo que las pelis deberían ser siempre, cuando se dice película tal del director y del guionista, como mínimo. Y ya te digo, y no tengo ningún complejo además en decirlo, porque como también soy actriz, es verdad que, claro, porque a veces se puede sentir que es un poco envidia de clases, ¿no? Pero es que yo, que también soy actriz, soy muy consciente de la diferencia que hay en cuanto a o sea, yo, por ejemplo, en Padre, yo me siento la madre de la peli, porque, jolín, al haber creado con Santiago cada uno de los personajes, cada cosa que dicen, para mí, honestamente, eso es mucho más que el trocito que yo hago.
O sea, porque es Claro. crear todo o crear tu trocito. Oye, que por supuesto que es importantísima la labor de los actores y todo, pero claro, como no tengo que irme a comparar con nadie, sino que tengo yo las dos cosas en la misma persona, que soy yo, no ofendo a nadie, ¿no? Y yo me siento, honestamente, mucho más orgullosa en su conjunto de la creación de toda la peli que de la recreación de mi personaje en concreto. Y soy muy, muy peleona con esto, porque es que me parece que es una cosa de cajón. Pues evidentemente estamos de acuerdo contigo porque la finalidad de este podcast, de la creación de este podcast, es precisamente esa, el remarcar y el dar importancia al papel de los guionistas como creadores. Pues Marta González de Vega, creadora de la última película de Marta González de Vega. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros y gracias también en nombre de Santiago. Claro que sí. Pues nada, pues un placer. Un fuerte abrazo. Chao. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola amigos, soy Poti y bueno, como dice mi madre, soy un chaval muy desenvuelto y hago muchas cosas. Soy bailarín, coreógrafo, director artístico, presentador de televisión, productor, o sea, que valgo para un roto y un descosido. Ahora diga su edad. ¿No tenéis otra pregunta de este tipo? No, te lo digo porque soy de casi 2 años menos que Encarnita Polo. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? El actor australiano Hugh Jackman, seguro. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Está más claro, el agua. En Cantabria, en mi tierra. Maravillosa tierra, Cantabria, infinita, espectacular. Set de rodaje. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Hay una que a mí me tiene absolutamente fascinado, que es La vida de Brian. ¿Y la peor? Ni la vais a conocer, se llama Mi amigo Mac. Recién casado fui con Isabel al cine y estuvimos a punto de separarnos después de ver la película, Mi amigo Mac. Espantosa. Nombre una serie que nadie debe perderse. Creo que nadie debe de perderse La Casa de Papel. Serie espectacular que además el asistente de dirección es íntimo, es como un hermano, mi Jordi Jiménez, y es productor también, así que a ese equipo felicidades. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Mi amigo Mac, creo que estará descatalogado, no es la serie, es la peli de la que os hablaba antes, pero esa es la típica serie, es un arma arrojadiza. Al peor enemigo, vete a ver Mi amigo Mac. Verás qué bien te va a ir. ¿Películas en versión original o doblada? Bueno, a mí me gusta mucho el doblaje y me gusta muchísimo reconocer las voces del doblaje español. Eso es maravilloso. ¿Su director favorito es? Hay una persona que quiero mucho y admiro mucho y se llama Pedro Telechea, con el que he trabajado ya y bueno, es paisano mío además, de Torrelavega. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Bueno, más que una frase, yo creo que es una canción. Seguramente todos recordaréis el final de la película La vida de Brian y aunque hablaban de que siempre hay que mirar el lado positivo de la vida, la letra decía algo así... ¿Os acordáis, no? Pues yo creo que esa frase y esa canción ya para los restos es un clásico. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Está más claro, imposible. La isla de La Palma, pero creo que hay un error, porque los canarios se han quedado cortos. No es bonita, es re bonita. Yo soy súper fan de las Islas Canarias y de su gente. Así que, si terminamos pronto, todavía me cojo un vuelo y me voy a la Isla de La Palma a pasar el verano. Perfecto, hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. A vosotros. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestro viaje a través del mundo del guión. Y si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto. Hasta la próxima.